y hoy continuaremos en Isaías capítulo 9. Vamos a estar predicando la segunda parte del texto que comencé a predicar el domingo anterior, y el mensaje lo he titulado ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? Nos quedamos el domingo anterior en los primeros 6 versículos o 5 versículos del texto de Isaías 9. Isaías fue escrito, mis hermanos, esta profecía probablemente fue escrita 700 a 700 de Cristo. Pero si tú notaste en la profecía, ahorita vamos a leer el pasaje, los verbos están en pasado. Dice, un niño se nos ha dado. Y la pregunta es, la observación al texto es, ¿con qué exactitud y con qué certeza Isaías habla que ya este niño iba a ser dado? Ahora, en el entendimiento judío, en el entendimiento bíblico de la escritura, este niño no era un niño nomás. Esto es lo que se conoce, estos son pasajes que tienen una esperanza mesiánica. La palabra Mesías es el ungido y es el libertador. Entonces, aún el judío al leer a Isaías, no sabemos quiénes fueron los receptores de Isaías. Sabemos que Isaías profetizó, pero realmente no sabemos cuándo se compiló el libro de Isaías y a quiénes se les entregó. Algunos dicen de que fue post-exílico, después del exilio se entregó a Isaías. Estos receptores de Isaías, hermanos, ellos tenían esta esperanza. Viene un libertador, viene un Mesías, quien será el salvador del pueblo. Ahora, mi objetivo con este mensaje, hermanos, es que no solo lo veamos como un dato histórico o como un dato profético, sino que podamos ver el cumplimiento de esta profecía. Escucha esto, el cumplimiento y su aplicación para nosotros hoy. La escritura apunta a Cristo, pero lo hermoso de las escrituras es que tienen una relevancia para nuestra vida espiritual el día de hoy. Y yo no quisiera nada más que llenarnos de datos. Hay muchas iglesias que en estas fechas dan datos del nacimiento probable de Jesús y todo esto. Yo oro, y vamos a leer el texto y vamos a orar, así que esto no lo vayan a cortar de la transmisión porque es parte de la introducción. Oro para que podamos ser consolados con la escritura, para que esta profecía encuentre aplicación a nuestras vidas hoy, porque hay una frase ahí: un niño nos ha nacido y nos es dado. ¿A quién le es dado? Sino a los salvos. Entonces, este es para ti, estas palabras son para ti, no son etéreas, no es solo mira la exactitud de la profecía, mira los nombres de Jesús, no. Pidamos al Señor que Él nos hable hoy y que lo apliquemos, y realmente a momentos como estos, a fin de año, muchos llegan sufriendo, muchos llegan así apenas sobreviviendo. Dios quiere llevarte de este servicio y que termines el año con una esperanza viva en el Salvador. Así que vamos a orar. Amado Señor nuestro, aquí estamos delante de tu santa palabra. Te quiero dar gracias porque un niño nos ha nacido, un hijo nos fue dado. Yo te suplico que este mensaje pueda tener cabida en nuestro corazón y aplicación. Y te pido por el desesperado, el desamparado, el que no ve sentido a su vida ahorita, Señor, como hemos estado muchos de nosotros, pero precisamente este Salvador vino para esto, para dar esperanza viva, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice así, leo de la Nueva Biblia de las Américas, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo
del Señor de los ejércitos hará esto. Esta profecía, como les digo, es exacta y se cumplió en Cristo. No hay duda que se cumplió en Cristo. Y algo importante a notar es que la predicación cristiana debe de hacer lo que las Escrituras hacen. Todas las Escrituras apuntan a Cristo. Si una predicación te da puras enseñanzas de los israelitas, del rey David, de Moisés, de Abraham, pero no llega al punto concluyente del por qué está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo él apunta a Cristo. Por lo tanto, nuestro objetivo en la predicación cristiana es no ser simplemente personas que hablen enseñanzas morales o académicas, sino que queremos ver a Cristo. Y este pasaje es muy cristocéntrico. Nos habla de atributos de Dios y por eso titulé ¿quién es este niño? Hay un canto, un villancico que se llama ¿qué niño es este? Y dice: ¿qué niño es este que al dormir en brazos de María pastores velan, ángeles le cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan, venid a Él, al Hijo de María. Ahora, esta pregunta vamos a responder: ¿quién es este niño? ¿Quién es este? Y mientras estábamos en el tiempo de alabanza, creo que Zach dijo que se abrió el cielo. Yo no encuentro ninguna historia en la Escritura que el cielo se haya abierto y que se dijera gloria en las alturas, porque lo que estaba aconteciendo en Belén era glorioso. Entonces veremos dos puntos de este pasaje. ¿Y qué es lo que apunta? Son los dos puntos contestando la pregunta: ¿quién es este niño? Número uno, este niño es Dios. Y el pasaje nos lo muestra en el versículo 6. Nos da nombres de Dios y atributos de Dios. Y lo segundo que veremos, versículo 7, este niño es rey. Es el rey prometido, el rey Mesías prometido, el rey Salvador prometido. Veamos lo primero: el niño es Dios. Vemos designaciones de su nombre. Pero para los judíos, cuando tú ponías un nombre, no era como nosotros que le puse Nacho. ¿Por qué le pusiste Nacho? No, pues porque el abuelo se llamaba Ignacio. O a mí me pusieron Roberto, ¿sabe por qué? Por mi abuelo, Roberto. Y mi hijo se llama Roberto también. Pero no significa nada. Si tú has estudiado un poco de Antiguo Testamento, el nombre significa la naturaleza. Y esta es una profecía y dice: este niño va a tener ciertos nombres. Pero lo que hace Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, con una visión profética, es que nos empieza a dar nombres de la deidad. Era un insulto darle un nombre como estos a un niño. ¿Cómo le vas a poner a un niño Dios poderoso? El Gibor. Ese es el nombre en hebreo, el Gibor. ¿Cómo le vas oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te puso tu papá? El Gibor. No, era un insulto. Era una ofensa. Entonces la profecía tiene como objetivo mostrarnos que este niño que nacería era Dios. En Latinoamérica particularmente ponemos nombres así bíblicos y algunos ponen nombres de Dios a niños. Pero eso no era la tradición allá. Entonces, el objetivo que tiene Isaías era mostrar, afirmar que con estos nombres que el niño era Dios. Es lo que está haciendo el profeta. Entonces comienza dándole la primera gran designación. El primer nombre que le da este niño nos es nacido, y no voy a ver que dije la semana pasada nos es dado, porque ya lo vimos en el mensaje de la semana pasada. Si no, escúchalo en el YouTube. Vamos a entrar directamente a la naturaleza de este niño. ¿Quién es este niño? El primer nombre que le da es admirable consejero, de un hebreo que se dice Pelé. Ese Pelé es el gran nombre, y la traducción debería de ser admirable, maravilloso. Y
Y hay una de las cosas que yo veo con lo que significa ser Dios. Dios es en esencia el ser más glorioso que existe. Pero en nuestra carne nosotros fuimos diseñados, todos los hombres somos adoradores, todos admiramos, todos innatamente buscamos dar gloria a un ser superior. Pero nuestra carne, nuestra naturaleza caída, el problema es que nos admiramos fácilmente de cosas que no son Dios. Y esto se conoce como la idolatría, cuando uno menos siente, está dando adoración a cosas. Y los ídolos, algunos todavía tienen ídolos de metal, madera o piedra. Algunas personas todavía se postran ante muñecos hechos de metal, madera o piedra, pero la mayoría de nosotros probablemente no tengamos ese pecado, pero no quiere decir que no batallemos con la idolatría. Porque dice Ezequiel que erigimos ídolos en el corazón, y yo quiero detenerme en este nombre de admirable, porque precisamente cuando alguien no está admirado, asombrado con la gloria de Dios, usualmente se va a volver un adorador innato de otras cosas, hermanos. Y el problema de estar así es que dice Romanos capítulo 1, que por cuanto no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que cambiaron su gloria por cosas que no son Dios, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hay un trueque, hay un cambio de decir, tú eres admirable, ese niño iba a ser admirable consejero, pero en una pregunta sencilla te quiero hacer, ¿qué admiras tú? ¿Qué es lo que amas? Porque aquí en mis notas puse que hay como un proceso. Lo primero empieza la admiración y luego empieza el amor. Ese es el proceso de la adoración. Y luego la expresión. Esto lo escribía C.S. Lewis. Lo que tú admiras, lo amas. Por lo tanto, si lo amas, lo obedeces, sigues, le das pleitesía, te postras ante Él, piensas en Él, no puedes vivir sin Él. Como yo le decía a veces a Gaby, que nos hacía el pastor Abelardo, que queremos mucho, nuestro amigo allá de Juárez, una pregunta nos hacía siempre, cuando no puedes dejar algo, no puedes vivir sin algo. Tú dices, yo no puedo, si mi hijo me falta o me desobedece, me muero. Si mi marido no está, yo ya no existo. Aguas. Un hijo es algo legítimo. Un marido es algo legítimo. Amarlos. Pero nunca por encima de Dios. Entonces, el orden que decía C.S. Lewis es que primero admiras, luego amas o das pleitesía y luego expresas ese amor. Y es lo que se vuelve la adoración. Es lo que hacemos con los cantos. Expresamos nuestra gratitud. Es lo que hacemos con las ofrendas. Decimos, no damos de verdad, hermanos, en esta iglesia, y más si estás visitando, no pedimos. Dios no te va a bendecir más si le das más o le das menos. Estamos viviendo por la gracia de Dios. Damos porque lo adoramos hasta con lo material. Pero este nombre, y yo quiero decirte, y especialmente los jovencitos, y me hubiera gustado que los niños oyeran con esto. Los niños se maravillan en estos tiempos, con Santa Claus, con los juguetes, con el dinero, y nosotros nos podemos maravillar de otras cosas. Hay una estadística de depresión en estos días por situaciones financieras, porque no estás con la familia, y muchos de esta iglesia son de otra ciudad. Y a lo mejor no puedes ir con tu familia. Entonces vienen unas depresiones, tasa de suicidio alto, no alcanzaste tus metas, no alcanzaste tus sueños, no perdiste los kilos que querías perder en este año. Y tú llegas y dices, no. Pero eso es porque estás admirado de otras cosas.
Estás admirado quizás de una idea, de una felicidad, de un bienestar financiero, pero el Señor te quiere recordar que Él es glorioso. Ese niño que nacería es digno de tu y mi adoración. Y creo que este es un buen momento para examinar cómo está nuestra vida de oración. Dice Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de la encarnación de Cristo. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, ¿de qué estás admirado? Porque este niño es glorioso. ¿Qué te maravilla cuando alguien está admirado por algo, lo adora? En pocas palabras, si estás admirado por Cristo, vivirás para Cristo. Servirás a Cristo. Pensarás tu cosmovisión, cómo crío a mi familia, para Cristo. Toda la gloria para Cristo. Una de las cosas que trajo la Reforma protestante fue Soli Deo Gloria. Todo lo que hace el creyente debería decir: Señor, permite que mi vida te dé gloria porque tú eres admirable. Hay personas que las invitas a hablar en público y te dicen: no, soy muy tímido. Y hay señoras que tienen esposos así que son muy tímidos, como le pasa a mi esposa. Y no me gusta, que a mi esposo no le gustan las reuniones, pero empieza a hablar al tímido de sus hobbies. De la Fórmula 1, del Atlas aunque gane. Y entonces empieza, y él se emociona y comienza a hablar, porque cuando admiramos algo, nuestro deleite está en eso. Este niño es admirable. Jovencita, jovencito que estás aquí, no vengas a la iglesia porque te traen tus papás. Mira, yo te puedo dar mi testimonio. Yo así iba a la iglesia por ser hijo de cristianos, pero no conocía a Dios, iba a la fuerza, estaba ahí refunfuñando, renegando. Nosotros no queremos niños religiosos, no queremos jóvenes que se porten bien. ¿Sabes que un montón de bien portados se van a ir al infierno? Queremos niños y jóvenes que conozcan a Cristo y que estén admirados y que caigan como los reyes y traigan sus adoraciones, ya no mirra, ya no oro, sino que traigan decir: Él es admirable. Eso es lo que queremos. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver la maravilla de Cristo. Este texto nos llama a admirarlo y adorarlo, pero la segunda parte del primer nombre, Peleg, es admirable consejero. De hecho es unido. Yo me detuve ahí porque traía una carga por lo de la adoración, pero es el primer nombre que presenta, es admirable consejero. Y realmente lo que quiere decir es que es un consejero como un regidor. Iba a ser el juez justo de la nación, un verdadero líder sabio. Y Cristo, este pasaje apunta, Cristo es la sabiduría de Dios. Este año, Gracia Soberana sacó un álbum basado en el libro Conocer a Dios de J.I. Packer, y una de las canciones es Cristo es mi sabiduría. Hermanos, creo que una de las cosas que tampoco nos hemos dado cuenta, que Dios, Cristo Jesús, es la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es vana. Lo leímos ahorita en el proverbio: no confíes en tu propia prudencia. Los sabios de este mundo, los grandes sabios de este mundo, muchas veces dice el impío en su corazón: no hay Dios. Y la Biblia dice: esto es un necio. Yo no sé cuántos de ustedes están en las universidades, a lo mejor en clases de filosofía, en clases de compañeros que son ateos o que refutan este mover. Yo hace poco estaba hablando con dos amigos queriéndolos evangelizar, y entre risa y risa no entendían, me respetaban, pero como que se reían un poco del por qué hemos dado nuestras vidas a seguir a Cristo. El mundo no es salvo en la sabiduría de este mundo, pero uno de los nombres que trae este niño prometido es que él iba a ser el consejero. Él es el todo sabio Dios. Y quiero darte dos implicaciones para ti. Este niño, que es rey, que es Jesús, que es el Mesías, sabe todo lo que te está pasando. Y no solo lo sabe, sino tiene en control.
Tú puedes confiar, y no voy a pedir que levanten la mano porque a lo mejor todos. ¿Cuántos tuvieron este año situaciones que tú dices, no entiendo? No entiendo. Mira, estábamos nosotros, cuando yo estuve en el colegio de pastores, recién llegamos con Gaby y había una muchacha, madre de 3 hijos, tenía como 32 años, o menos, como 29, 30 años. Y una mañana, así por estas fechas navideñas, su esposo salió al trabajo y lo invistió un carro, se pasó un alto y lo mató inmediatamente. Fue una tragedia en la iglesia. Y lo peor del caso es que como 2 días después del funeral se dio cuenta que estaba embarazada de su 4.º hijo. Esa iglesia pasamos, a lo mejor nosotros estábamos recién llegados allá, pasamos como 4 meses orando por esta familia, lamentándonos por esta situación. Y una de las cosas que se veía es el hecho de, ¿por qué? Y yo te voy a decir esto, hay cosas que no vamos a saber su respuesta aquí en la tierra. Y si tú no tienes una postura de entender que Él es el todo sabio Dios, que dice Isaías capítulo 55, que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y dice Romanos 9 y 10 que el barro, ¿qué le va a decir al alfarero? ¿Por qué hiciste así si tú eres barro y Él es Dios? Pero lo que este pasaje nos muestra es que tú puedes confiar, Él es el todo sabio Dios. Él no solo sabe lo que está haciendo contigo, sino que Él lo ha permitido y orquestado, y tú puedes confiar que Él es tu admirable consejero. Esa es la primera implicación que tiene en tu vida. Él es sabio. Él regirá las naciones con sabiduría, como cantamos, pero Él gobierna tu vida y mi vida con sabiduría. Así que gracias a Dios, porque yo sí he tenido situaciones este año que he dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿O por qué? Pero esto me da ánimo de saber que Él es sabio. Y la segunda implicación que tiene es, una de los chambas más grandes que tenemos como pastores es la consejería bíblica. Pero también me temo que muchos de ustedes requieren, y yo también, de consejería bíblica porque no empezamos por el proceso correcto. El proceso correcto de un creyente es venir al consejero admirable, no al pastor, no a tu amiga, no a tu líder espiritual, no a tu maestro, no. Lo primero que la Biblia muestra es, ven a Él. Yo te pregunto, en esas circunstancias que tú tienes consejo, porque a mí me buscan para ver si se van a casar con este o con otro. Imagínate la responsabilidad que me ponen. O sea, con el pobre cuate que yo le dije, no, con él no te cases, el pobre me odia. Pero los pastores no estamos llamados a dirigir las vidas de las personas. Quítate ese concepto muy clerical, ¿cómo se llama? Muy parroquial. Que pastor, ¿me compro este coche o el otro? No, busca tú al Señor. Él es tu admirable consejero. Él primero, ahora, no quiere decir que no hay consejería bíblica. Pero de hecho, la palabra consejería no está en la Biblia. Ni la palabra discipulado no está en la Biblia. Son conceptos que hemos mostrado nosotros. Está el concepto del crecimiento, de santificación, de que habían discípulos de Cristo. Pero nosotros hacemos un mecanismo en la iglesia, que la consejería sistemática, el discipulado sistemático. Somos llamados a depender de Él. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber consejerías en esta iglesia, ni nada. Pero te quiero decir que si tú sientes un llamado a la consejería, debes de estar lleno del admirable consejero. Porque hay de aquellos pastores, dice Ezequiel, que dan consejos según su carne. Yo tengo más miedo a veces de la oficina en la consejería, o igual de miedo de que el púlpito que la consejería. Porque no es cualquier cosa decirle a alguien, pero yo te quiero decir que esto te debe dar consuelo, es tu admirable consejero. Pero luego pasa otro título, dice, este niño será el Dios poderoso. Admirable consejero, Dios poderoso. Mencioné el nombre al inicio, el Gibor. El Gibor es una designación clara para el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando lo leía el lector original, decía,
Este que van a hacer entonces es Dios. No hay duda que es Dios. Ese nombre solo se le podía dar a Dios. Y ese nombre, Dios poderoso, o incluso esto es una buena traducción, Dios héroe. Y un héroe, ¿qué viene a ser un héroe? ¿Qué hacen los héroes usualmente? Salvan, rescatan. Y eso es lo que está diciendo. Este niño será el Salvador, será el héroe. Pero hermanos, el mundo a veces estamos bien equivocados. Pensamos que la salvación que necesitamos es de tu situación financiera, que me salven el matrimonio, que me salven a mi hijo que está en drogas, y entonces buscamos más bien como un remedio. Y todos, no estoy juzgando a nadie, yo lo hago, busco como un remedio. Pero el Señor en su plan misterioso, como el canto que entonamos aquí, ven, contempla el gran misterio. La salvación que venía a dar es una salvación más gloriosa. Venía a salvarnos y a redimirnos, a ser el héroe de la esclavitud más grande que podíamos vivir, la esclavitud del pecado, de la condenación eterna. Este 24 de diciembre, 25 de diciembre, debes de recordar que ese niño es el Salvador. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Igual, el nombre no iba a ser aleatorio. Jesús tiene la misma raíz de Josué, de Josías, quienes fueron tipos de libertadores, tipos en el Antiguo Testamento de Cristo. Y ese nombre Jesús significa Salvador. Pero mira de qué viene a salvar. Salvar al mundo de sus pecados. Y dice el versículo 22 de Mateo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Ageo, diciendo: he aquí la virgen concebirá, del profeta Isaías, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Eso está en el capítulo 7 de Isaías. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces te fijas que no solo iba a ser un Salvador, sino que la profecía desde el capítulo 7 implicaba que ese Dios iba a estar en medio de nosotros. Y quedaba la pregunta, ¿cómo? Y luego Mateo dice: esto es para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Dios con nosotros. ¿Quién iba a ser Dios con nosotros? Jesús. Hermanos, Él murió, resucitó, pero cuando entregó la gran comisión, les dijo unas palabras: vayan a las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Yo prometo estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese. Hermanos, nosotros no tenemos su presencia física aquí, pero tenemos a El Gibor, tenemos a El Salvador del mundo en medio de su iglesia. No cantamos a un Dios mudo o sordo. Él está en medio de su pueblo y ha venido a resolver el problema más grande que tú y yo tenemos, de salvación. Luego le da otro título. Al niño le dice Padre Eterno. ¿Cómo? Espérate, tú acabas de decir que es un hijo divino, pero ahora dices Padre Eterno. Y esto nos habla de la cualidad de la eternidad de Cristo. Y esto es bien importante porque hay personas que refutan, como dije ahorita, que no está la palabra consejería en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Algunos refutan que no está la palabra Trinidad en ningún lado en la Biblia. Pero la Biblia es totalmente trinitaria. Es decir, Dios es Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esta es la demostración. Este Hijo también sería el mismo Padre eterno. Pero lo que quiere señalar el Antiguo Testamento, siempre que habla de la paternidad de Jesús,
es la relación de la paternidad de Dios, y en este caso de la paternidad de Jesús, es la relación que Dios tiene con su pueblo. Hermanos, qué bendición. No solo tenemos una relación Dios súbdito o rey súbdito, tenemos una relación padre-hijo. ¿Tú entiendes la grandeza de ese misterio? Yo no sé cuántos acá han perdido a su padre, a su madre, recientemente. Dicen que no se supera, aunque ya seas un adulto, siempre tienes ese recuerdo de tu padre, de tu madre. Tú no eres huérfano. Fíjate, cuando el Verbo se encarnó, dice Juan 1, versículo 9, existía la luz verdadera, hablando de la Navidad, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Y aquí está su encarnación. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mira cuál es la cualidad de cómo eres hijo de Dios. Es a los que le reciben, es a los que creen, dice luego, en su nombre. No solo recibir al Señor no es como se ha enseñado, es levantar la mano, pasar al frente. Muchas personas dicen, yo ya recibí al Señor, ¿por qué? Porque una vez hice una oración, o levanté la mano, o pasé al frente. Eso no es recibir al Señor. Puede pasar. Pero recibir al Señor es, aquí lo explica Juan, a los que creen en su nombre. Es decir, si tú tienes la convicción de haber puesto tu fe en Jesús como único medio para salvación, Él te dice que entonces tú te conviertes en hijo de Dios y ese niño prometido, el Mesías prometido, es tu Padre. ¡Wow! Nuestro Padre, dice cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. No dice, no le digas Dios lejano. Yo por eso siempre tengo ese conflicto con los que oran, Dios, te pido Dios. Sí es Dios, pero el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento te dan la revelación que por la gracia Él es tu Padre. No estás huérfano. Aún mis hijos llegan así en las mañanas sin lavarse los dientes, despeinados, ya saben cómo les huelen las patitas a los de 10 años y pueden llegar a mi cama. No tienen que pedir una audiencia con el papá. ¿Por qué? Porque son tus hijos y los amas. Y yo soy un padre muy imperfecto. Y tú tal vez tuviste un padre muy imperfecto o eres un papá muy imperfecto. Y entonces algunos dicen, la imagen del padre no significa mucho para mí. Pues echa a un lado esa imagen de un padre imperfecto y pon tu mirada en el Padre eterno. Él es asombroso, es glorioso, es tierno, compasivo. El Salmo 103:13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Tierno, compasivo, misericordioso. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. En el Evangelio no es una religión, si tú nos visitas. El Evangelio no es una serie de reglas. El Evangelio es una relación de aquel que ha sido adoptado en la familia de Dios y tiene a Dios por Padre eterno. Es por la fe. Luego dice, el último nombre que le dice, príncipe de paz. Decíamos el domingo anterior, la paz es una palabra muy repetida en estos días, paz. Dice los arbolitos navideños, los pinitos navideños, joy, peace and love. Amor, gozo y paz. Casi en todos lados. Pero la paz es de lo que más carece nuestra sociedad. Y no estoy hablando solo del caos vehicular que hay aquí en nuestra ciudad. Mi esposa salió ayer de compras, hacía ser mandado y todo, me dice, para salir del centro comercial se tardó como no sé cuánto, como 40 minutos. Estaba la ciudad así colapsada. Pero realmente el hombre no vive en paz, y esta es la razón.
Yo les decía el domingo anterior, la paz en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra shalom, el Nuevo Testamento, la palabra Irene, tiene dos connotaciones: paz con Dios y paz de Dios. Y yo creo que este nombre, príncipe de paz, implica las dos cosas. La principal es la paz con Dios. Un hombre sin Cristo no tiene paz adentro, hermanos, aunque tenga dinero, aunque tenga salud, aunque tenga familia, hay algo que le falta. Y te voy a decir lo más trágico, que el hombre no es que él es el enemigo de Dios, sino que Dios es enemigo del pecador. Y este príncipe de paz vino a hacer la reconciliación para que ya no fuéramos sus enemigos, sino que ahora sus enemigos. Esta es la paz con Dios. El shalom de Dios es que Él diga: paz para ti. Ya no hay condenación para ti, ya no hay juicio para ti. Lucas 2:10 dice: el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Paz en la tierra, paz. Pero una paz, la principal paz que un hombre puede tener es la que Cristo hace por medio de la cruz. Segunda de Corintios 5:18 dice esto: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo Jesús, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Mira lo que estaba pasando en la cruz. En Cristo estaba reconciliando a sus enemigos, celebrando la paz. Yo nací en El Salvador, y de 1978 estalló una guerra civil hasta 1992. La guerra era en las montañas, la guerrilla contra el ejército. Un par de ocasiones, le platico a mis hijos, me tocó presenciar bombardeos a San Salvador, que es donde nosotros vivíamos. Una vez saliendo de una reunión hubieron balaceras en la ciudad. Tremendo, tremendo. Y de hecho México las Naciones Unidas sirvieron como en el proceso de paz que se firmó la paz en 1992, no recuerdo si el 13 de enero, en el castillo de Chapultepec, en donde la guerrilla y el ejército y el presidente firmaron acuerdos de paz que son inquebrantables para la nación salvadoreña. Desde entonces no ha habido guerra, pero la posguerra trajo las pandillas, conocidas como las maras, delincuencia, y aunque se celebró la paz, muchos hogares con violencia, gente con odio en sus corazones, porque lo único que trae paz verdadera, hermanos, que quita el dolor, la amargura, el sufrimiento, es conocer a Cristo. Podríamos estar en la mejor paz, el mundo pide paz, los hippies pedían peace and love, decían los hippies. Dije que a veces que solo algunos saben quiénes son los hippies. Los chavos de ahorita no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero aquí mi hermano Daniel Ferrer les puede dar información. Juan también les puede dar información de quiénes son los hippies. Ellos buscaban una paz, pero no pasa. Miren, algunos de ustedes que están viviendo pruebas duras, están con un cáncer, o con un hijo en rebelión, o con su matrimonio en conflicto. Esta es la gracia de Dios. Si tú tienes paz con Dios, tienes paz de Dios. Shalom para ti. Él es el príncipe de paz. Dice Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada a la fe de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Ahora, el versículo 7 nos habla de la segunda designación del niño. Todos estos nombres eran para decir: Él es Dios.
Pero el versículo 7 no es que cambia, sino que comienza a hablarnos de su reinado. Versículo 7 dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Finalmente la profecía presenta al rey que viene, asegura que este niño será soberano sobre todos los pueblos de la tierra, sobre todas las naciones. Será un rey diferente a los reyes de este mundo, reinará con justicia y con equidad. La palabra, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, es que, aunque es obvio que un rey es soberano, él profetiza que este rey, su soberanía irá creciendo. Ahora, aquí es donde se tropiezan los judíos. Ellos leían esto y esperaban un Mesías con un gobierno terrenal. Especialmente en los días en que nació Jesús, ellos estaban bajo la opresión del imperio romano y habían pasado bajo la opresión del imperio babilónico, del asirio, los griegos. En la época de los macabeos hubo también opresión sobre ellos y ahorita estaba reinando Roma y estaban poniendo un yugo pesado. Entonces ellos leían esta profecía y decían, sí queremos, pero un rey, que venga en un caballo, que le dé vuelta y que Israel se vuelva en el reino. Pero la Escritura enseña que desde que el Señor nació, Él comenzó a dar un anuncio y Él decía esta frase. Y Juan el Bautista, su precursor, quien era el embajador, quien preparaba camino al Señor, decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino del Señor, por lo tanto, mis hermanos, no es un reino físico. No se trata de que la iglesia se meta en la política para cambiar la nación. No está hablando de ese tipo de justicia. No está mal que un creyente, si es político el creyente, tiene cargos de gobernante, sea justo y refleje el carácter de Cristo, pero no estamos hablando de la ciudad de Dios en la tierra, sino del reino de los cielos, empezando en los corazones, y la embajada de ese reino de los cielos es la iglesia. Mateo 2:1 dice que aún Herodes entendió esta profecía. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Fíjate, yo ahí subrayé en mi Biblia eso, ¿dónde está el rey de los judíos? Estos sabios del oriente habían estudiado estas profecías. Lo sorprendente es que el Espíritu Santo los iluminó para saber que estos eran las fechas. Dice que se pusieron a estudiar. Esto es un misterio, lo de la estrella, porque dice que la estrella lo guió al pesebre directamente. Una estrella tendría que ser algo muy cercano. Pero ellos venían con esto en mente. ¿Qué preguntaban? No decían, ¿dónde está el niño? El rey. Porque vimos su estrella en el oriente y la hemos venido a adorar. Lo hemos venido a adorar, perdón. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Mira, Herodes sabía, el rey es el mismo Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí se está citando a Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore, lo cual era una mentira. Después de oír el rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Estos sabios no se iban a postrar ante un niño, ni ante un profeta. Es porque el pasaje habla que Él es un rey, pero esta es la aplicación para ti. Igual tiene dos aplicaciones, como veíamos en la sabiduría de Dios. Número uno, Él gobierna y dirige todo en nuestras vidas. Muchas personas dicen, sí, el rey nació, pero Él gobierna todo en tu vida. Nosotros nos llamamos gracia soberana. Y no es porque un nombre que suena bonito, a lo mejor ni suena tan bonito, pero porque creemos en la gracia y en la soberanía de Dios. Pero no es hasta que nos llega una situación de tribulación o prueba que nosotros empezamos a decir, ay sí, pero es que yo no sabía que Dios actuaba así. Él es rey. Él puede hacer con nosotros como queramos. Nosotros somos el barro, nosotros somos súbditos. Y lo otro, que esto implica que si Él es rey, nosotros debemos de vivir para su gloria. Es bien frustrante para los líderes de grupo andar rogando por servidores. Oye, un siervo, un súbdito del rey está en primera fila diciendo, aquí estoy. Heme aquí. Deberíamos de estar teniendo problemas de que ya no tenga dónde ponerlos para servir. Porque los que han sido redimidos por su rey deben de estar diciendo, Señor, ¿en qué te sirvo? Yo antes era tu enemigo, hoy soy tu súbdito, tú eres mi rey, tú gobiernas mi vida. Te voy a dar un consejo, señorita soltera, no escojas tú al marido. Está bien que te cases, yo creo que se casen pronto, pero pon tus manos, pon tu decisión delante de tu rey y viceversa. Yo me encuentro creyentes de años que dicen que Él es su rey y toman decisiones sin considerar a su rey y a su grey. Me estaba preguntando mi niña en la alabanza, ¿qué significa grey, papá? ¿Qué significa grey? Bueno, su grey es su redil, su iglesia, su manada pequeña. Él es el rey. Pero dice que es un rey que traerá justicia para siempre. Y esto es bien interesante. La justicia que ellos esperaban, al igual que el reinado, ellos esperaban una justicia social. En los últimos 2 años o 3 años en los Estados Unidos ha habido mucho desde los púlpitos con respecto a la justicia social. Yo quiero decirte esto. La iglesia está llamada a vivir en justicia. No somos llamados a decir, yo ya soy perdonado y vivo como quiero, pero la palabra justicia tiene 2 connotaciones: hacer lo correcto y vivir en rectitud. Pero cuando dice que este rey establecería la justicia eterna y que iba a ir creciendo esa justicia, se refiere por un lado a que ya no iban a haber injusticias sociales, pero el evangelio vino a traer una justicia perfecta. Y la justicia, y quiero que me escuches esto, porque esto es bien fino en entender el evangelio. Lo justo es que todos los seres humanos que hemos ofendido a Dios merezcamos una condenación eterna, es decir, no merecemos, hermanos. Entonces Cristo vino a cumplir las demandas de la justicia eterna de Dios, no solo la justicia social en el pueblo, sino había un Dios quien es el juez justo de toda la tierra, que había sido defraudado por causa del pecado de la humanidad. Y aquí dijo el Señor, me preparaste cuerpo para que yo venga a hacer el sacrificio, con ese sacrificio pagar la demanda, pagar la deuda y celebrar justicia. Pero a la iglesia se le otorga el privilegio de ser justificada. Y hermanos, todos tenemos una deuda impagable. La única diferencia es que algunos de nosotros, nuestra deuda fue cancelada por la sangre de Cristo y ya no está más. Dice Romanos 5:18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres,
así también por un acto de justicia, no los tuyos ni los míos, resultó la justificación de todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo maravilloso del Evangelio es que Dios, en su infinito amor y misericordia, se proveyó un rey, pero ese rey vino a morir. Cantábamos hoy Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Sabes cuándo cantaron eso? En la entrada triunfal a Jerusalén. Lo más curioso es que los que gritaban Hosana, 48 horas después, estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero él, humildemente, nació en el pesebre, pero caminó al Gólgota. Y en el Gólgota, cuando él dijo, consumado es, o completo está, se cumplió esta profecía y el rey celebró justicia eterna para todos los que creen en él gratuitamente. Dice Romanos 3:24, todos son, aleluya, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, a quien Dios exhibió públicamente, el niño, su hijo, fue dado. ¿Ahora entiendes por qué fue dado? Para exhibirlo públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Hermanos, lo justo es que tú y yo pagáramos la cruz y pagáramos una eternidad alejados de Dios, pero su justicia fue que Él pagó, no nosotros, sino su Hijo, en lugar nuestro, porque en su tolerancia, dice, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Por qué vas a entrar al cielo o a la gloria tú? No es por obras, no es porque fuiste bueno o muy malo, es porque tú un día pusiste tu fe en ese sacrificio redentor, sustituto, y ahí es donde se cumple, y la soberanía y su justicia será eterna y permanente. Esta es una de las verdades más difíciles de creer en el Evangelio, que Dios no solo nos perdonó, se escucha esto, sino que te acredita justicia eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo te ve él ahorita? Justificado. No, pero usted sabe la discusión que tuve ayer yo con mi mujer. Tú has puesto tu fe en Él, pídele perdón por ese pecado y Él te sigue viendo justificado. Conclusión. La Navidad se trata de Cristo. Este niño que nacería es Dios mismo, es el Salvador, es admirable consejero, Dios poderoso. Él está con nosotros. Él quiere que vengamos a ser sus súbditos. Si tú nunca has dado tu vida a ese rey, Él te está llamando hoy, ven a mí. La Navidad no se trata de la cena, de los regalos, de las fechas. Se trata de que el rey se encarnó para darte justicia eterna y ese rey quiere ser tu padre. Y la iglesia, que ahora somos sus hijos, somos llamados a enfocar nuestra adoración, nuestras vidas y todo rendirlo al glorioso nombre de Jesús, porque este niño que nació, creció, murió y resucitó, también volverá y establecerá su trono eterno para gloria de Dios el Padre. Y nosotros decimos, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.